Cordial saludo. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este recorrido histórico por la evolución de las políticas públicas en el marco de la educación inclusiva. Un tema fundamental que ha marcado transformaciones profundas en la manera en que entendemos la enseñanza, la equidad y el derecho a la educación. A lo largo del tiempo, cada avance normativo ha sido una respuesta a los retos de construir sociedades más justas, reconociendo que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza. A través de esta línea de tiempo exploraremos cómo estas políticas han surgido, evolucionado y siguen teniendo un impacto decisivo en la realidad actual. Recordándonos que la inclusión no es un ideal lejano, sino una tarea presente y urgente. Ya para enriquecer este recorrido, quiero dar paso a la presentación de mis compañeros, con quienes compartiremos diferentes momentos claves de esta evolución. Compañeros. Bueno, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Peñafiel y es un gusto estar en noche con ustedes, compañeros, y con todos los que algún día van a ver este hermoso, esta línea de tiempo. Cordial saludo para todos, compañeros. Me presento, mi nombre es Dani Jordan Lemus. Para mí es un placer estar con usted compartiendo en este espacio importante y espero que con la bendición de Dios y el esfuerzo de cada uno de nosotros, esto se lleve a feliz término. ¿Y quién les habla? Doris Guevara. Iniciemos. Eh, Voy a ser un poco breve en este aspecto sobre la evolución política del concepto de la educación inclusiva, que es el tópico al cual nos referimos en este espacio importante. Hablar de evolución política en el concepto de la educación inclusiva es referirnos a los cambios significativos en las políticas públicas de educación, donde se promueve la formación del ser y el saber hacer para todas las personas sin importar sus condiciones económicas, políticas, sociales, académicas y en ciertos sentidos regionales. Ahora bien, haciendo una línea de tiempo en la evolución política en el concepto de educación inclusiva, es referirnos a los cambios nacionales e internacionales, en este caso en el año 1948, donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la educación como un derecho fundamental, estableciendo base para las políticas inclusivas. Asimismo, en el año 1964 se empieza a hablar de integración educativa. Se crea el programa piloto de integración racial en los Estados Unidos y en Europa, donde se impulsa la igualdad para las minorías raciales y las personas con discapacidad. En ese orden de idea, la UNESCO impulsa programas de alfabetización masiva a personas con discapacidad. Asimismo, en Colombia, con el decreto 045 de 1967, donde permitió aulas especiales dentro de las escuelas regulares. Por otra parte, en el año 1975, la Ley de Educación para todos los niños y niñas con discapacidad en los Estados Unidos, esta ley lo que promovió fue la inclusión de estudiantes con discapacidad en las aulas regulares. Por otra parte, en el año 1978 se hace el informe de Warnow en el Reino Unido, donde se plantean la noción de necesidades educativas especiales, donde se discute sobre la integración de niños con discapacidad en escuelas regulares. En ese orden de idea, en el año 1989 se establece la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, donde la ONU hace parte de este importante proceso. Esta ley se le reconoce los derechos a los estudiantes con discapacidad. No violando la máxima de relación, en el año 1990 se marca un hito crucial en la evolución de la educación inclusiva, destacándose la Declaración de Salamanca y la Ley General de Educación, que introducen principios de diversidad y derechos educativos. A nivel nacional, la Constitución de 1991, que impulsa una enseñanza que reconozca los valores de las diferencias culturales, la étnica y la capacidad de educación,
No debe ser un espacio de exclusión, sino que la educación debe ser inclusiva. Es aquí donde realmente vemos el poder transformador de la educación, cuando todas las voces son escuchadas y valoradas, y la calidad de la educación mejora espontáneamente, lógicamente. Eh, para hablar un poco del año 1994, la Declaración de Salamanca reconoce la educación inclusiva como un modelo ideal para que todos los estudiantes hagan parte de la formación, afirmando la importancia y la necesidad de integrar a los estudiantes con necesidades especiales en las escuelas regulares, que es la Ley General de la Educación. Ya para el año 2002, Estados Unidos puso en marcha la política nacional Que ningún niño se quede atrás, aprobada en 2001. El propósito principal fue establecer estándares claros y evaluaciones periódicas para asegurar que todos los estudiantes tuvieran acceso a una educación de calidad. Este enfoque tuvo un impacto internacional significativo. Muchos países comenzaron a adoptar leyes antidiscriminación educativa, inspiradas tanto en los lineamientos de la ONU como en las recomendaciones de la OCDE. Estas normativas buscaban garantizar que ningún estudiante quedara excluido del sistema educativo por razones sociales, culturales o económicas. El concepto de inclusión educativa para este periodo se vinculó directamente con los resultados académicos y la rendición de cuentas. Es decir, que no solo se trataba de abrir las puertas de las escuelas, sino también de garantizar que los estudiantes aprendieran con calidad y equidad. Un hito histórico importante fue la implementación de políticas educativas con estándares internacionales, las cuales sirvieron como referencia para evaluar el progreso de cada nación. En cuanto al contexto mundial, también jugó un papel decisivo la expansión de la tecnología y la digitalización escolar comenzó a transformar las aulas. Ofreciendo nuevas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, pero también planteando desafíos para garantizar que todos pudieran acceder a ellas. Ya para el año 2006, más exactamente en diciembre, se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo cual marcó un hito fundamental en la historia de la educación inclusiva. En su artículo 24, la ONU establece que la educación inclusiva es un derecho humano fundamental, lo que obliga a los países firmantes a adaptar sus sistemas educativos para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y participar plenamente en la escuela. Este avance se dio en un contexto histórico caracterizado por un aumento del activismo global a favor de los derechos de las personas con discapacidad, lo que generó mayor presión social y política para hacer efectivos estos cambios. Además, comenzó a expandirse el acceso a tecnologías de apoyo como herramientas digitales, software especializados, y recursos adaptados que facilitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Lo más importante es que la inclusión en este periodo dejó de considerarse una opción pedagógica y pasó a ser reconocida como un derecho innegociable. Esto significó un cambio profundo en la manera en que las maneras de los sistemas educativos responder a la diversidad. Ya para el año 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible introdujo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, y entre ellos el ODS 4 se centra en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos.
Este compromiso internacional reconoce que la educación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta esencial para construir sociedades más justas y sostenibles. En el contexto histórico de este acuerdo global, estuvo marcado por la urgencia de enfrentar problemas como el cambio climático y la presente desigualdad social. Estos desafíos impulsaron a los países a priorizar la equidad y el respeto por la diversidad y la eliminación de barreras para grupos vulnerables, incluyendo mujeres, personas con discapacidad y comunidades marginadas. La educación se concibe entonces como la base del desarrollo sostenible, ya que permite generar ciudadanos conscientes, preparados para transformar su entorno y capaces de contribuir a un futuro más equilibrado y solidario. Siguiendo con la línea de tiempo, llegando a marzo 2020, nos encontramos con una situación muy compleja, enfrentándonos a una pandemia de COVID-19 y su impacto en la inclusión educativa. En cuanto al evento educativo, se da un cierre masivo de escuelas, ocasionando el aumento de brechas para estudiantes con discapacidad y otros grupos vulnerables. El contexto histórico es inevitable la presencia de una crisis sanitaria global sin precedentes, pero a pesar de esta situación, podemos decir que se da un avance de la educación digital y necesidad de adaptar materiales esenciales. En ese orden de ideas, se resaltó la importancia de sistemas educativos resilientes e inclusivos. Para el año 2023 se convoca la Cumbre para la Transformación de la Educación ONU. En cuanto al evento educativo, fue muy necesario realizar una reunión global para revisar compromisos y pues repensar el futuro de la educación, incluyendo la inclusión como pilar central. En el contexto histórico hay un retroceso donde se presenta una crisis de aprendizaje post-pandemia, pero se logra un avance de la inteligencia artificial y la tecnología educativa. En sí, se consigue dar un foco en personalización, accesibilidad y justicia educativa. Para el año 2024, ya actualmente, hablamos acerca del decreto 459. Este expone un avance más completo en educación inclusiva. Y como para contextualizar ya el tema, desde nuestro quehacer pedagógico, podemos observar que la inclusión educativa se ha implementado a través de diferentes estrategias. Este decreto expone un avance más completo en educación inclusiva. En la actualidad contamos con la voluntad y con todas las maniobras posibles para afianzar una educación inclusiva en casi todos los contextos. El educador es capacitado, instruido y apoyado por menos que el Ministerio de Educación Nacional contempla. Es por eso que el aprendizaje se hace más flexible, entendiendo la necesidad del estudiante a nivel cultural, espiritual, físico, intelectual, entre otros. De esta manera, la inclusión es una herramienta fundamental para todos nosotros, haciendo uso de ella sin importar raza, cultura o credo. Es un camino donde podemos andar muy confiados del buen trato. Para concluir, con esta bonita línea de tiempo y sin desmeritar los anteriores protagonistas que han hecho parte de este cambio, podemos tomar un ejemplo más preciso que ha hecho inclusión sin menospreciar a nadie, y es el autor y consumador de la vida, Jesucristo. Nunca despreció y no lo hará, porque su amor infinito hace que todos seamos incluidos en su plan de salvación. Compañeros, Él es el ejemplo a seguir. Él nos incluye, nos ama, nos tiene paciencia y es todo para nosotros. Agradecerles a todos ustedes por estar atentos y darle gracias a Dios por este bonito momento. Muchas gracias, compañeros. Fue un gusto haber presentado con ustedes esta línea de tiempo.
para ampliar un poco más de cómo ha ido evolucionando las políticas públicas en el marco de la educación inclusiva. Muchísimas gracias. A Gracias, usted, muchas compañeros. gracias, Dios los bendiga.